Este ciclo de conferencias se sitúa en el marco de la cuarta convocatoria de retos sociales del Palau Macaya, a quien damos las gracias. Y hoy tenemos la suerte y el placer de contar entre nosotros con la presencia del doctor Tariq Moudud, que es profesor de Sociología Política y Políticas Públicas de la Universidad de Bristol, que nos impartirá una conferencia con el título Repensar el laicismo político, el desafío multiculturalista. El profesor Moudud será presentado por la profesora Angelina Sánchez, miembro de Migraciones y del Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y notificaros también que al finalizar la conferencia os proponemos poder visionar un breve documento visual que resume el trabajo realizado a lo largo del ciclo y asimismo les haremos partícipes de algunos de los resultados e interrogantes a modo de conclusiones a los que hemos llegado durante las conferencias realizadas. Doctora Sánchez, cuando lo desee. Es importante que tengáis marcado en el globo que aparece aquí debajo la opción de si queréis escucharlo en español o en inglés. So please, if you want to choose between listening into English or either in Spanish, please press the button here of the interpretation just next to the chat or to sharing the screen. And you will see that you can decide between listening to the conference in Spanish or either in English. Pues con esto pues ya presentamos, damos paso al doctor Tariq. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. No voy a detenerme mucho en la presentación del doctor Tariq Moudud porque seguramente todos y todas lo conoceréis y por tanto en este sentido creo que sobran las palabras. En primer lugar, darle muchísimas las gracias por haber aceptado ser partícipe de este ciclo de conferencias, así que únicamente voy a dar algunos detalles de su extenso currículum para que veáis lo imprescindible que es tenerlo aquí con nosotras y con nosotros esta mañana. Doctor Tariq Moudud es profesor de Sociología, de Políticas Públicas, es director fundador del Research Center for the Study of Ethnicity and Citizenship de la Universidad de Bristol y es cofundador de la reconocida revista académica Ethnicities. Durante los últimos 25 años ha trabajado en muchísimas cuestiones relacionadas con la teoría, la política del racismo, temáticas vinculadas a la igualdad, el multiculturalismo, secularismo, con especial referencia a los musulmanes asiáticos británicos. Ha abordado temas de política de identidad, identidades étnicas, identidades nacionales, segundas generaciones. También ha liderado muchísimos trabajos y muchísimas publicaciones acerca de las desigualdades en el trabajo, desigualdades en educación, además de otros estudios comparativos en la Europa Occidental y América del Norte, además de otros temas como mencionaba. Entre sus más de 35 libros, informes, 250 artículos y publicaciones, destacan libros o obras como Multicultural Politics, en el 2005, como Multiculturalismo, una idea cívica, del 2013, o como su recién obra, Essays on Secularism and Multiculturalism, que lo podéis ver ahora mismo proyectado, esta imagen, precisamente de esta obra, de este libro. Podéis ver en pantalla la portada y el código de descuento que nos ha facilitado el doctor Moudud, con el que podréis obtener un descuento si aplicáis este código y obtenéis alguno de los libros en cualquiera de los formatos. Se trata precisamente de un libro de ensayos sobre laicismo y sobre multiculturalismo, en las que el doctor Tariq ofrece un recorrido conceptual y empírico a medida que ha ido evolucionando todo el discurso y las disputas políticas alrededor del multiculturalismo, y en el que sostiene además que la inclusión de los grupos religiosos en los países europeos debe convertirse en una cuestión de política central. También ha sido coeditor de muchísimas otras obras como Tolerancia, Intolerancia y Respeto en el 2013 o como El problema de la diversidad religiosa en 2017. En su mayoría, todos estos libros y obras han sido publicadas en inglés. Fruto de su compromiso y de su gran proliferación con todas estas publicaciones, ha sido también asesor de muchos consejos, del panel, por ejemplo, Nacional de Igualdad, de la Comisión de Religión y Creencias en la Vida Pública Británica y ha formado parte de la Academia de Ciencias Sociales en el Reino Unido o, por ejemplo, recientemente fue elegido miembro de la British Academy en el 2017. Así que con todo y sin más preámbulos, reiterarle las gracias por poder contar con él y estamos deseando escucharte. Tienes la palabra. Thank you very much for that generous introduction, Angelina, and thank you, Jordi, and the rest of the organizers for inviting me to give me this opportunity to address you all.
So as has been said, I want to give you some of my thinking in relation to secularism and multiculturalism, and how multiculturalism is really, I think, making us Está constituyéndonos y está haciéndonos que repensemos el laicismo político. Pueden existir varias razones para repensar el laicismo político, pero desde mi punto de vista, lo más difícil hoy, ciertamente en Europa Occidental, es lo que yo entiendo como el desafío multiculturalista. Está claro que los estados europeos occidentales actualmente están muy presionados por los retos planteados por la diversidad etnorreligiosa post-inmigratoria y que los nuevos asentamientos musulmanes de los últimos 50 años están en el centro de todo esto. Esto nos fuerza a realizar una nueva reflexión, no solamente sobre cuestiones de integración social, sino también sobre el papel de la religión en relación al Estado y a la ciudadanía. Esto lo vemos de manera muy fuerte hoy en día en lo que está ocurriendo en Francia, por ejemplo. Por lo tanto, un tema fundamental que muchos habían pensado que había sido resuelto desde hacía tiempo, resurge con nueva vitalidad y controversia, es decir, el laicismo político, especialmente tal y como se articula con cuestiones de tolerancia, reconocimiento y gobernanza. Mi propia contribución al clima de repensar el laicismo ha sido argumentar de lo que a veces se habla como el post-laicismo o la crisis del laicismo en Europa Occidental está muy relacionado con la realidad del multiculturalismo. Con lo cual, quiero referirme no solamente al hecho de una nueva diversidad etnorreligiosa, sino la presencia de un enfoque multiculturalista ante esta diversidad. La idea de que la igualdad tiene que ser extendida de una uniformidad de tratamiento para incluir el respeto hacia la diferencia, el reconocimiento de la interdependencia entre lo público y lo privado, más que una dicotomización tal y como lo hace el liberalismo clásico, el reconocimiento público y el encaje institucional de las minorías, la inversión de la marginalización y la reconstitución de la ciudadanía nacional, de manera que todos y todas puedan tener un sentido de pertenencia a la misma. Este reto multiculturalista, que en una época se vio como algo que seguía el flujo del liberalismo, derechos humanos, igualdad racial y composición de colectividades como la nación, se entiende adecuadamente como algo que requiere no solamente una reforma y extensión de las instituciones democráticas liberales, sino un repensar del liberalismo. De la misma manera, se plantea la cuestión, cada vez con mayor fuerza, de qué implicaciones tiene este surgimiento, este complejo sociopolítico etnorreligioso, qué efectos tiene para el laicismo político. Efectivamente, para las instituciones laicas como los lugares de trabajo, las escuelas, los hospitales, las universidades, etcétera, etcétera. Todos estos son los temas de mi libro titulado Ensayos sobre el laicismo y el multiculturalismo. En ello, el primer paso de mi argumentario es demostrar que la islamofobia es una forma de racismo cultural. Y el siguiente paso es demostrar que el antirracismo, ya sea en términos de diferentes estados liberales neutros o en términos de una dealterización activa, no es suficiente. Necesitamos una concepción de ciudadanía igualitaria que conjugue la igualdad del mismo tratamiento con la igualdad y del respeto por la diferencia, en pocas palabras, una revisión del concepto de multiculturalismo. Yo distingo entre los Estados Unidos la separación basada en una libertad religiosa del Estado y de la Iglesia,
una marginalización al estilo francés de la religión organizada en el espacio público. Y en tercer lugar, lo que yo argumento es la modalidad dominante del laicismo político en Europa Occidental. A esto lo llamo el laicismo moderado. Y elaboro sus normas de la manera en que lo haría un tipo ideal weberiano o una teoría política contextualizada, tal y como explicaré más adelante, demostrando así que no consiste de una separación de la religión y del Estado. De hecho, incluye el reconocimiento por parte del Estado y el apoyo por parte del Estado de la religión. Por ejemplo, todos los estados de la Unión Europea, incluyendo Francia, financian escuelas religiosas específicas o incluyen fes cristianas específicas en escuelas estatales. Pero este laicismo moderado insiste en que la autoridad religiosa no debe controlar la autoridad política. A la hora de dar primacía al constitucionalismo democrático liberal, se une a una concepción de religión, de libertad religiosa, con la comprensión de que la religión puede ser un bien público o un daño público y que el Estado puede necesitar asistirlo para alcanzar este bien. Yo también argumento que los musulmanes pueden y deben ser de alguna manera ajustados, pueden ser alojados en este laicismo moderado. Y el hacerlo implica alcanzar una integración igualitaria, lo que yo llamo un laicismo multiculturalizado. Como en Europa Occidental, los grupos y las controversias definidos en términos de raza o extranjería han sido redefinidos en términos de religión, y cómo el ajuste o el encaje de los musulmanes se convirtió en un tema dominante en relación al multiculturalismo, ha sido ahora perfectamente establecido. Y esto en parte es porque las identidades de grupo no son simplemente un entre comillas, sino que los grupos pueden cambiar, por ejemplo, de una raza a un enfoque religioso o a focos fusionados, por ejemplo, combinando etnicidad y religión. Además, la religión misma es, por supuesto, una actividad multidimensional. Por ejemplo, tenemos las escrituras, la doctrina, el culto, la organización, los códigos de vida, la comunidad, el arte, la arquitectura, etcétera, etcétera. El interés multiculturalista, perdonen un segundo, la identidad etnorreligiosa multiculturalista, que tiene que ser protegida contra el racismo y cuyas prácticas y símbolos necesitan ser adaptados y encajados de manera respetuosa en la cultura pública en las instituciones de un país en el que actualmente son marginados o no reconocidos como parte de aquel país. Un buen ejemplo de este grupo etnorreligioso que ha sido sometido a la racialización son los judíos. Los judíos podrían ser entendidos como seguidores de una religión, el judaísmo. Pero el término o el verbo seguir aquí claramente no puede significar creer y adherirse estrictamente a sus reglas. Muchos judíos orgullosos de serlo y que se autodefinen como judíos y que son reconocidos como judíos por otros judíos y también por otros no judíos, son ateos y o no participan en el culto colectivo aprobado y o no siguen las reglas de vida, como por ejemplo mantener una cocina kosher o cubrir sus cabezas apropiadamente. Efectivamente, quizás es mejor pensar en los judíos como un pueblo con una religión, de manera que el hecho, la naturaleza del pueblo y la religión se informan mutuamente, con una religión característica o una posesión de un pueblo, no de un individuo en sí mismo. De manera que, aunque los judíos no serían el pueblo que son sin el judaísmo, no cada judío individual tiene que ser religioso para ser judío.
Además, pueden existir fuentes de identidad judía que van más allá de las que son estrictamente religiosas, como por ejemplo el Holocausto, como memoria de un pueblo o de un colectivo o compromiso colectivo hacia el Estado de Israel. Al igual que los judíos, de manera similar podemos aplicar la misma visión con los musulmanes y con los hindúes, los sikhs, etcétera, etcétera. Distintas escuelas y sectas islámicas tienen su propia visión de lo que se espera de un musulmán. Y aunque tienen alguna influencia sobre cómo los musulmanes decidirán quién es y quién no es un hermano musulmán, como en el caso judío, esto no es decisivo. Los musulmanes también se relacionan entre sí como miembros de la misma familia, como comunidad política contra la islamofobia o en aras de la justicia por los palestinos, donde los musulmanes no religiosos, en tanto en cuanto no sean conspicuamente antiislámicos, son aceptados como musulmanes. Los musulmanes en mi libro son entendidos fundamentalmente de esta manera, es decir, como un pueblo o grupo étnico con una religión, el Islam, sin ningún tipo de presuposición de que todos los individuos sean religiosos o de que la unidad del grupo sea exclusivamente religiosa. Al reconocer que son un grupo o un pueblo, no necesitamos presuponer una unidad exagerada. De la misma manera que cuando nos referimos a las personas de raza negra en la Gran Bretaña o, o en una diáspora atlántica, no lo hacemos. Efectivamente, cuando pensamos con mi categoría escogida, la categoría etnorreligiosa, no solamente hacemos explícito que nos estamos refiriendo a un pueblo, a personas, no sencillamente doctrinas o una religión organizada. Estos simplemente son características del pueblo, como en mi ejemplo de los judíos, sino que no son un factor que cubra toda la categoría. También tenemos una herramienta para reconocer la variación interna, especialmente en términos de los aspectos del grupo étnico. Por ejemplo, muchos padres y madres musulmanes británicos prefieren de manera clara que sus hijos e hijas se casen con otro musulmán. A la hora de comunicar esto a sus hijos e hijas, tan si son conscientes de ello como no, tienen una gran probabilidad de presuponer que musulmán significa una etnicidad específica. Por ejemplo, los padres pakistaníes pueden sentir que sus hijos e hijas no les han entendido si alguno de ellos presenta a un musulmán somalí como cónyuge potencial. La imagen de los padres de un musulmán, por lo menos en un contexto como este, es probable que sea de carácter etnorreligioso, es decir, un musulmán de origen pakistaní. Esta dimensión étnica puede ser encontrada en el corazón mismo de la religión. De las más de 1.100 mezquitas en la Gran Bretaña, para las cuales tenemos datos disponibles, una enorme mayoría son básicamente monoétnicas y menos del 5% tienen un comité de dirección multiétnico. Si pensamos en grupos como los judíos y los musulmanes, como etno-religiosos, tienen también otra ventaja, en el sentido de que estos términos no describen únicamente la religiosidad o las personas en términos de religión. Se trata de grupos que son racializados como un grupo homogéneo, único, con características uniformes. A veces esto se refiere a una apariencia biológica, pero no necesariamente tiene que ser así. Esto se hace porque el grupo en cuestión es percibido como una amenaza o como un grupo inferior o como un grupo sencillamente exótico. Y cada uno de ellos puede constituir la base para la discriminación y un trato desfavorable a los miembros del grupo. Y esto complica el fenómeno del racismo. Por ejemplo, los musulmanes asiáticos sufren del racismo de color, pero también sufren del racismo cultural.
La percepción de musulmanes como estos, ya se trate en algunos discursos racistas duros, como por ejemplo los del Partido Nacional Británico, o implícitos en la sociedad británica a nivel más amplio, es que sus defectos yacen profundamente en su cultura, más que en una biología que produce dicha cultura. Esto significa que los musulmanes asiáticos, más que los negros, sufren de un racismo doble. Esto no significa que sufran más racismo, como por ejemplo maltrato, discriminación o exclusión institucional, de lo que lo hacen las personas de raza negra en la Gran Bretaña. Esta es una pregunta, es una cuestión empírica compleja y tendremos que ser sensibles al hecho de que la respuesta puede variar según clase social, edad, género, geografía, contexto social, etcétera, etcétera. Yo pienso que la investigación sistemática de este tipo demostraría efectivamente que el racismo contra los musulmanes asiáticos ha sido subestimado desde por lo menos la década de los años 60 del siglo XX. El punto que yo quiero remarcar es que este tipo de investigación exige de una conceptualización del racismo que incluya el racismo cultural y también el racismo de color, y una comprensión de que los asiáticos sufren un doble racismo o un racismo compuesto. Los grupos racializados deberían ser protegidos contra la incitación al odio. Esto último implica no solamente el peligro de una violencia inmediata, sino la producción y también la producción de un clima de opinión o de emociones o la explotación de dicho ambiente, de dicho clima. No solamente, digamos, el acicate de algunos odios en el grupo dominante, sino también el miedo y la humillación en el grupo víctima que puede conducir a su vez al conflicto y la violencia. Mientras que el objetivo de estas leyes es proteger a las personas, no a las creencias religiosas, las personas en cuestión pueden ser personas marcadas por una identidad religiosa. Por ejemplo, los católicos, apostólicos y romanos en Irlanda del Norte, los judíos y musulmanes en la Gran Bretaña. Claramente es evidente que algunos musulmanes están conectados a aspectos de su fe con una emoción tan profunda que los ataques que consideren irrespetuosos les causarán el tipo de ansiedad que se le causa a otros grupos cuando se hace referencia, por ejemplo, a imágenes de la bestialidad negra o la negación del holocausto. Y a esto añadimos un conjunto de circunstancias domésticas y geopolíticas en las que estos musulmanes, y aquí podríamos incluir también los musulmanes que son menos intensos en relación a su religión, sienten que están siendo puestos en el punto de mira y maltratados como atrasados culturalmente, como desleales y como terroristas. En pocas palabras, como gente que no pertenece a este contexto, como gente no deseable bajo amenaza. ¿No podría explicar esto las explosiones de protesta, rabia y violencia que fueron catalizadas por la novela Los versículos satánicos, por ejemplo, o por las caricaturas del profeta Mohammed publicados en el diario danés Jyllands-Posten? Estos casos pueden o pueden no ser, digamos, compendiados por un marco referencial legal adecuado. Pero pensar sobre estos ejemplos tan intensos es necesario para entender lo que debería ser prohibido y lo que debería ser censurado. Efectivamente, la censura es importante para aquellos que, como yo mismo, queremos limitar la utilización de la ley y del derecho aquí. Eliminar las restricciones legales y la censura es dejar a las minorías sin amigos y con el riesgo de desarrollar respuestas violentas hoy en día y divisiones profundas
a largo plazo. El surgimiento de las formas no raciales de identidad, de la afirmación de la identidad minoritaria, que he mencionado en la anterior sección de mi ponencia, no fueron anticipadas o bienvenidas por los políticos británicos o europeos, o por la sociología británica o europea. De manera similar, de la misma manera que la sociología de la raza durante un cierto tiempo tuvo una comprensión pobre y distorsionada de las identidades de los musulmanes y de los tipos de exclusión que experimentan en Occidente, un mal reconocimiento del grupo etnorreligioso en términos de clase social y de raza. La teoría política, incluyendo la teoría política del multiculturalismo, ha sido lenta para, digamos, ponerse a la altura de la situación. Si tenemos que pensar de manera normativa sobre el lugar de la religión en una polity y finalmente en una ciudadanía multicultural, entonces la teoría política existente no es un buen lugar para empezar, porque tiene una atracción excesivamente limitada en relación, digamos, con las políticas laicas, democráticas, liberales actuales, en el que el reto de una ciudadanía multicultural está siendo ejercitada. Las teorías del laicismo político presupone que está compuesto de la separación del Estado y de la religión, y o de la neutralidad del Estado en relación a la religión. Sin embargo, incluso una mirada ligera de lo que podríamos considerar como Estado laico demuestra que esto es falso. Casi una tercera parte de todas las democracias occidentales tienen una religión oficial, y más de la mitad de todas las 47 democracias en los datos, en la base de datos oficial u no oficial, dan preferencia a una religión. Efectivamente, la mayor parte de las otras dan preferencia a más de una religión. Por lo tanto, busquemos un seguimiento empírico mayor de lo que los teóricos políticos normalmente dan, entendiendo la comprensión del laicismo, es decir, la visión de que existen dos modalidades significativas de autoridad, la política y la religiosa, y que cada una de ellas debe poder disfrutar de una cierta autonomía dentro de sus propias esferas de preocupación. Cada instante político real o concepto normativo será más que todo esto, pero empezando con este concepto minimalista, no tomaremos una interpretación particular o conjunto de instituciones para cubrir todas las posibilidades que existen. Más bien, esto nos permite trabajar con el abanico completo de casos empíricos sin excluirlos de manera normativa o describirlos de manera empírica. Incluso la autonomía de las esferas es quizás demasiado fuerte para cubrir todos los casos que observamos en el mundo. Y lo mejor será simplemente reconocer que existen dos conjuntos de instituciones y actividades, la política y la religiosa, cada una de las cuales hasta cierto punto, a veces hasta un alcance limitado, se organiza a su propia manera, con su propia concepción y práctica de la autoridad. Para ser específicos, el laicismo político es la afirmación de que la autoridad religiosa no debería controlar la autoridad política en la esfera del gobierno, del derecho y de la ciudadanía. Notad que esta comprensión del laicismo no proporciona prioridad automática a la libertad religiosa, la conciencia, la tolerancia o la democracia. Por supuesto que todas estas son importantes, pero para mí son características constituyentes de la democracia liberal y por lo tanto se convierten en características del laicismo en una democracia liberal. Una versión de laicismo que yo identifico con un enfoque arraigado y empírico normativo de las instituciones y prácticas de un país como la Gran Bretaña es lo que yo llamo un laicismo moderado. Y efectivamente,
le otorga un lugar importante a la libertad de religión. Sin embargo, a la vez, cuando uno piensa en la ex Unión Soviética, o la República Popular China, o la República Turca, e incluso algunos aspectos de la laicidad francesa, uno ve que no existe una conexión necesaria entre la libertad religiosa y el laicismo. Y los laicistas, en ciertos momentos y lugares, valoran el laicismo por encima de la libertad de religión. Y esto creo que es cierto en Francia, donde lo estamos viendo de manera muy intensa en estos momentos. Tampoco deberíamos atribuir la preocupación de los liberales de no tratar la religión como una cosa especial del laicismo. Para los laicistas, la religión es especial. Su preocupación es delimitar la esfera de la religión y que esta esfera no abarque la economía, la ciencia, las artes, etcétera, sino que simplemente se ponga en el punto de mira la religión. Además, el laicismo moderado se caracteriza por un factor especial adicional en lo que se refiere a la religión. Y reconoce que la religión tiene un bien público y no simplemente un perjuicio o daño público como dimensión. Y esto puede ser apoyado por el Estado si el Estado juzga que asiste en sacar lo bueno. No promociona la idea de una autoridad o autonomía política de una manera antirreligiosa, sino más bien permite que la religión organizada y los motivos religiosos desempeñen su papel en contribuir al bien público. Y esto puede ser tomado como una forma de privilegiar la religión, y por supuesto lo es. Pero lo que tenemos que mantener en mente es que muy pocos, por no decir ningún Estado, privilegian la religión de manera única. Si nuestros criterios son el gasto de los impuestos, de los ingresos fiscales, la dirección o gestión del gobierno o el estatus simbólico de las escuelas estatales nacionales, la mayor parte de los estados privilegian distintos sectores de la economía, de las ciencias, de las universidades, museos, zonas de belleza natural, las artes, el deporte, etcétera, etcétera. Todo ello cuestiones estrictamente fuera de la esfera de la autoridad política. Por lo tanto, aparte de los libertarios y de los anarquistas extremados, la mayor parte de nosotros no tenemos ningún problema con la idea de que el Estado privilegie distintas actividades sociales y que juzgue cada caso sobre sus propios méritos, lo que yo llamo unos privilegios múltiples. Podría ser que pensamos que la religión no merece un privilegio en lo que he comentado hasta ahora. Sin embargo, estos no son los contextos políticos existentes en los que los multiculturalistas están buscando una inclusión igualitaria. Además, el objetivo liberal de la neutralidad estatal en lo que se refiere a la cultura o la religión es imposible. Efectivamente, existe un sentido en el que la separación de religión y Estado no es una visión neutra en lo que se refiere a la religión, sino que se trata de una visión muy clara que favorece algunas religiones y actitudes hacia la religión, mientras que desfavorece las religiones que quieren un partenariado con el Estado. O, por decirlo en otras palabras, y ponerlo desde otra perspectiva, si la no separación de la religión y del Estado refleja una perspectiva ético-cultural, lo que, siguiendo a Rawls, se refiere como una concepción del bien, entonces también lo es su negación, es decir, la separación de religión y política. Pueden existir buenos argumentos para la separación, pero describen pocos estados contemporáneos y buscar la separación no es un posicionamiento neutro a nivel ético.
la mayor parte de los estados democráticos liberales pueden no escoger el multiculturalismo o encajar a los grupos etnorreligiosos o darles alojamiento, pero su forma existente de laicismo político no es lo que les evita hacerlo. Esta es mi conclusión clave en este apartado. Permitidme que os dé un ejemplo de cómo pienso yo que el multiculturalismo y el laicismo moderado pueden ser conjugados. Lo hago para ilustrar cómo estos dos ismos pueden trabajar codo con codo, pueden trabajar de la mano, no a través de una plantilla institucional que deba o pueda ser aplicada en todas partes. También proporciona una indicación de cómo pienso yo que las identidades de las mayorías y minorías pueden formar parte de un marco referencial nacional. El ejemplo es el de la Iglesia de Inglaterra. Claramente, es una característica institucionalizada de la identidad histórica de Inglaterra y de la Gran Bretaña. Esto queda reflejado en los aspectos simbólicos y sustantivos de la Constitución. Por ejemplo, hay 26 obispos anglicanos que se sientan en virtud de este estatus en la Cámara Superior de la legislatura británica, la Cámara de los Lores, y es el arzobispo de Canterbury el que preside la instalación del nuevo jefe de Estado, es decir, la coronación del monarca. Yo no veo la presencia de una iglesia estatal como la Iglesia de Inglaterra establecida como algo contrario al laicismo político, en tanto en cuanto no influye en la autoridad política y es coherente con el constitucionalismo democrático liberal, contribuye al progreso del bien público, que en el contexto de la diversidad religiosa incluye la promoción del multiculturalismo. Dada la rapidez de los cambios que están afectando la identidad nacional británica y la manera en que la religión, a veces de manera decisiva, está haciendo una reaparición en el escenario político, yo pienso que no sería sabio no descartar ligeramente el aspecto histórico de esta identidad británica, que continúa siendo de mucha importancia cuando muy pocas personas asisten a los actos religiosos de la Iglesia de Inglaterra y cuando esta iglesia está siendo superada por el catolicismo como religión organizada mayor en el país. Y sin embargo, en mi defensa de una Gran Bretaña multiculturalizada, a mí me gustaría ver la Iglesia de Inglaterra compartir estos privilegios constitucionales, que quizás deberían ser ampliados a otras fes también. Sin embargo, el multiculturalismo aquí no significa una paridad cruda. Mi expectativa es que incluso en el contexto de una multife explícita, la Iglesia de Inglaterra debería disfrutar de una precedencia justa en la representación religiosa de la Cámara de los Lores y en la coronación del monarca. Y esto no sería únicamente en base a una mayoría cruda, sino en base a su contribución histórica. Y a esto se tiene que añadir la condición multiculturalista, es decir, el potencial de la Iglesia de Inglaterra de desempeñar un papel dirigente en la evolución de una identidad nacional multiculturalista, de un Estado y de una sociedad multiculturalistas. Tanto las contribuciones históricas como multiculturalistas a la identidad nacional tienen una calidad de presunción que habitualmente se cualifican mutuamente y, sin embargo, cuando son complementarias, el caso para defender su establecimiento queda mejorado y sobre todo cuando existe simultáneamente un proceso de inclusión de comunidades de fe no anglicana. El ejemplo también ilustra un punto muy importante sobre la cultura nacional. El enfoque nacionalista cívico y liberal general, es decir, que la diversidad exige
de una reducción de la cultura nacional, de manera que las minorías puedan sentirse incluidas y no sientan que una cultura mayoritaria gruesa sea impuesta sobre ellos. Este también es el enfoque de los nacionalistas multiculturales liberales. Will Kimlicka argumenta, y le cito, los estados liberales exhiben una concepción mucho más delgada de la identidad nacional para hacer posible que las personas de trasfondos historiales etnoculturales diferentes se conviertan en miembros igualitarios y de pleno derecho de la nación, en tanto en cuanto la construcción de la nación liberal implica la difusión de una cultura nacional común en todo el territorio del Estado. Se trata, pues, una forma muy delgada de cultura. Y aquí acabó la cita de Will Kimlicka. Y sin embargo, el ejemplo que acabo de mencionar no implica una reducción del laicismo moderado o de la religión en las escuelas estatales. Se trata de un aumento pluralista. El multiculturalismo añade a la cultura nacional, no desestableciendo a la Iglesia Nacional, sino añadiendo otras fes en su relación con la misma. Efectivamente, en general, una sociedad multicultural exige de más acción del Estado, no solo para respetar la diversidad, sino para conjugarla en un sentido común de sentido de pertenencia nacional. Y esto en muchos casos necesita añadir a un sentido de cultura nacional y no simplemente vaciarlo. Los tipos de casos que describo en mi libro, el traer a bordo las comunidades de fe minoritarias para que desempeñen un papel en aspectos de la cultura nacional o pública junto con las iglesias cristianas o humanistas, exigen que pensemos de manera distinta sobre el país y por lo tanto pueden necesitar o exigir de una narrativa pública apropiada sobre el tipo de país que somos actualmente. De esta manera, el laicismo multiculturalizador significa multiculturalizar nuestra identidad nacional. Y lo que esto también implica es que la multiculturalización de nuestra ciudadanía nacional requiere de un laicismo multiculturalizador, lo que podríamos llamar un nacionalismo multicultural. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Si os parece, ahora podéis hacer todas las preguntas que estiméis oportunas o añadir los comentarios que queráis. Os lo he añadido por el chat. Si queréis, también podéis preguntarlas, pero si queréis ir enviándolas por el chat, fantástico, porque yo se las iré trasladando al doctor Tariq Moudud. Bueno, nos preguntan, could you relate your points to the theme of the cycle, which is a post-traumatic intent to understand youth radicalization process? Quisiéramos entender un poco mejor tu concepto de radicalización del proceso. Okay, I don't know whether I fully understand everything that's involved. No entiendo completamente lo que dice esta pregunta, pero puedo relacionar el punto del tema del ciclo, que es un intento postraumático de entender el proceso de radicalización de los jóvenes. Supongo que se refiere a actos de terrorismo en Europa Occidental o a personas que luchan en guerras en otros países. Y por supuesto, lo que vemos actualmente en Europa Occidental, que de hecho ha estado presente durante un cierto tiempo, pero que se ha hecho mucho más visible, es la radicalización de la extrema derecha. De manera que el tipo de radicalización que hemos tenido en el pasado reciente, en la segunda mitad del siglo XX, eran nacionalistas, terroristas violentos. Esto lo hemos tenido en el Reino Unido, en Irlanda del Norte, vosotros también en España, también habéis tenido, por ejemplo, este tipo de actividad en el País Vasco. Y al final del siglo XX y comienzos del siglo XXI hemos empezado a ver un islamismo radical. Evidentemente, el ejemplo más famoso es el ataque
en los Estados Unidos el 11 de septiembre, pero también vosotros en España habéis tenido atentados terroristas como el de Atocha. Nosotros hemos tenido muchos ataques en Inglaterra, en el metro, etc. Algunos de estos casos están conectados a la religión, al Islam. Pero cuando yo digo conectados, no quiero decir que la religión exija o requiera este tipo de violencia o requiera lo que se llama el yihad y el martirio, etc. Pero algunas personas piensan que sí y presuponen, a certain kind of religious a authority. veces presuponen algún tipo de autoridad religiosa porque constantemente citan el Corán, etc., pero no son necesariamente eruditos religiosos y no tienen necesariamente una autoridad que sea reconocida por otros eruditos religiosos, pero pueden ser muy influyentes entre los jóvenes que no saben gran cosa sobre su propia religión y que quizás están fuera de las instituciones de su religión. Con lo cual quiero decir cosas como las mezquitas, lo que nosotros llamamos las madrasas, es decir, las escuelas, como las escuelas de noche, en el que algunos aspectos del Corán y del Islam se enseñan. Ahora bien, estas son las personas que son más vulnerables a la radicalización, aquellos que saben poco sobre su propia religión y aquellos que no están conectados social e institucionalmente a la práctica de su religión. Quizás no pasan mucho tiempo con sus familias, sino que pasan más tiempo con sus grupos de iguales, con otros jóvenes, básicamente hombres jóvenes, a menudo desempleados o parcialmente empleados, y que realizan actividades ilegales, como por ejemplo, pues el comercio de drogas o pequeños delitos o acciones de violencia de banda. Pues bien, estas son las personas que son más susceptibles a distintas formas de radicalización, incluyendo la radicalización islamicista y también la radicalización de extrema derecha y también distintos tipos de radicalización nacionalista. O sea que bajo ningún concepto se trata de un fenómeno que sea exclusivo del Islam y de los musulmanes. Estoy describiendo algo mucho más general, del que los musulmanes son simplemente un ejemplo, nada peculiar en relación a los musulmanes del Islam. En la descripción que os he dado en estos 2 minutos, veréis que tiene muy poco que ver con el multiculturalismo y muy poco que ver con la religión organizada. Como decía anteriormente, la Iglesia de Inglaterra, como característica organizada de la esfera pública británica, nuestra Constitución, etc. De manera similar, por lo tanto, todas las organizaciones religiosas tienen una estructura similar, aunque no sea tan preeminente o prominente como la Iglesia de Inglaterra. Y los musulmanes tienen algunas instituciones y organizaciones religiosas bastante ampliamente difundidas en toda la Gran Bretaña y en otras partes de Europa Occidental actualmente. Pero se trata de religiones organizadas y comunidades religiosas organizadas que no participan en los procesos de radicalización. Lo que intentan hacer es contraponerse a estos procesos de radicalización porque no quieren que sus hijos y hermanos e hijas, sus hombres y mujeres jóvenes, se sientan atraídos por estas actividades, sea cual sea su forma. Por supuesto que no, son ilegales, son peligrosas, pueden no sobrevivir, pueden morir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo diría que la respuesta general a tu pregunta sobre cómo lo que yo estoy diciendo se relaciona a la radicalización juvenil es que cuando el multiculturalismo, que significa el respeto hacia las minorías
las minorías raciales, étnicas o religiosas, cuando el multiculturalismo no está siendo practicado de alguna manera y cuando las comunidades religiosas son tomadas como socias que están en relación con el gobierno local, con las instituciones públicas, incluyendo la policía, las escuelas y el Estado, entonces tenemos una menor probabilidad de tener a jóvenes que se sientan atraídos y que se vayan de sus comunidades religiosas y que tengan una alta probabilidad de ser presa del tipo de predicadores radicales que no tienen autoridad en sus organizaciones religiosas y que son, por decirlo de alguna manera, kamikazes marginales del Islam. Espero haber respondido a la pregunta. Muchísimas gracias. Por aquí, doctor Taruk, también, doctor Muldoon, también nos estaban diciendo que muchísimas gracias por la ponencia, que agradecen muchísimo que este tipo de ponencias se hayan realizado con tantísima profundidad. Y tenemos otra pregunta, que es cómo se pueden o cómo se podrían conciliar los derechos de las mujeres con las religiones que defienden su condición de inferioridad como ciudadanas plenas. Yes. Well, in the structure of my argument, en la estructura de mi argumentación, la ciudadanía es un concepto muy importante, porque nuestro sentido de la igualdad viene de nuestra ciudadanía. Nosotros somos co-ciudadanos y es por eso que tenemos estos derechos y oportunidades, los mismos derechos y oportunidades que tenemos. Y es por eso que la discriminación es errónea, el tratamiento desfavorable de las personas sobre la base de su religión, color, etc. Es una vulneración de los derechos de ciudadanía. Y de manera similar, el argumento multiculturalista sobre el respeto debido a la identidad o identidades de las personas y ajustar sus distintas prácticas o encajar sus distintas prácticas o costumbres también viene del hecho de que son co-ciudadanos y tenemos que encontrar maneras de ejercer, de buscar la manera de ampliar una ciudadanía igualitaria para que cubra también las diferencias culturales, las diferencias etnoreligiosas. Ahora bien, por supuesto, ¿cómo las mujeres... A ver, las relaciones entre los géneros claramente es algo que varía entre las culturas y las religiones. De manera que como multiculturalista yo pienso que deberíamos ser tolerantes hacia algunas variaciones en las relaciones de género. Pero dado que mi argumentación sobre por qué deberíamos ser multiculturalistas se basa en la concepción de ciudadanía, por supuesto que pienso que la igualdad entre ciudadanos, y esto también significa los derechos y oportunidades individuales, son plataformas, constituyen la base sobre lo cual todo el resto, incluyendo las igualdades multiculturales, se construyen. Por lo tanto, no estoy en absoluto a favor de utilizar algún tipo de ajuste multiculturalista para menoscabar la igualdad entre ciudadanos, incluyendo la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora bien, esto puede ocurrir a veces. No estoy diciendo que no ocurra, pero yo no soy favorable a ello y no siento que se requiera como parte de la idea multiculturalista, como parte de esa idea política. Pero permíteme que deje claras una o dos cosas sobre lo que yo pienso. ¿Podría o no podría ser la igualdad entre hombres y mujeres? Pueden existir diferencias multiculturales al respecto. Una cosa que se ha convertido en algo bastante controvertido es el modo de vestir de las mujeres, especialmente el modo de vestir de algunas mujeres musulmanas. Está bastante claro que tenemos distintas normas de sexualidad y de género
en distintas comunidades y en distintas partes de nuestra población. Algunas personas consideran que la sexualidad debería ser una cuestión pública, de manera que no deberías esconder tu sexualidad. Y el requisito o la exigencia de que algunas personas deberían esconder o hacer privada su sexualidad, como por ejemplo su homosexualidad, su lesbianismo, etcétera, se considera como una forma de homofobia. Pero de hecho, muchas comunidades en el mundo actualmente, y ciertamente si analizamos la historia de distintas civilizaciones, incluyendo la civilización europea, ha considerado la sexualidad como una cuestión privada y ha valorado la manera, digamos, el comportamiento sexual modesto o tanto entre hombres como entre mujeres. Pero estoy de acuerdo. Esto se practica mucho más, se impone mucho más, se vigila mucho más en relación a las mujeres. Esto es una forma de desigualdad, que el pudor en el vestir o el pudor en el demostrar los sentimientos. Si una mujer escoge ser pudorosa, esto como multiculturalista yo diría, bueno, de acuerdo, debemos respetar eso. No debemos menoscabarlo, no debemos menospreciarlo, no debemos burlarnos de ello, no debemos discriminarles o quitarles oportunidades por ello. No deberíamos obligarles a quitarse su modo de vestir pudoroso. De hecho, estábamos habituados a mujeres que proyectan públicamente su sexualidad y a veces en lugares públicos, en lugares de trabajo, por ejemplo, o en centros comerciales, o en las calles, lugares así. Cuando en el pasado, y seguro que en España y también en la Gran Bretaña, la norma era que no tienes que proyectar tu sexualidad. Puede ser atractiva, pero tienes que ser recatada o pudorosa. No tienes que hacer de ello un espectáculo. Por ejemplo, enseñar las piernas o los pechos. Eso era en el pasado. Ahora decimos no. Esto depende del individuo. Si una mujer quiere vestirse así, pues oye, permítele que haga lo que quiera, que pueda proyectar su sexualidad como quiera. De hecho, es lo que se suele decir en Norteamérica. De manera similar, por lo tanto, tenemos que respetar a aquellas mujeres y a aquellas comunidades que aprecian el recato y el pudor sexual siempre y cuando se haga sobre una base voluntaria y no y que ningún derecho individual se vea comprometido o suprimido. Por lo tanto, repito, yo no estoy a favor de que los imanes o de que los padres y madres o los hermanos mayores les digan a sus mujeres o a sus hermanas o a sus hijas o a sus esposas, es así como te deberías vestir, de manera recatada y pudorosa. Por supuesto, habrá muchas conversaciones como esta y claro, no hay ninguna familia. Los padres cuando ven la primera vez que su hija adolescente se viste de una cierta manera, le preguntan, oye, pero ¿qué estás así? No puedes salir así a la calle de esa manera. O sea que yo no estoy diciendo que no podamos tener ningún tipo de conversación al respecto. Claro que sí, siempre habrá una conversación de este tipo en el contexto de la amistad o de las familias o en el contexto de las comunidades religiosas. Siempre habrá este tipo de conversaciones, pero digo, en términos legales y en términos de derechos, las mujeres deben tener el derecho de vestirse excesivamente recatadas o de vestirse demasiado poco, o de llevar demasiada ropa o de llevar demasiada poca ropa. Y esto variará según el contexto cultural y en el contexto multicultural esto lo debemos respetar. Pues muchísimas gracias, doctor Moudud. No, de momento no hay más preguntas. Mira, sí, una nueva. La pregunta es la siguiente. In the construction of multiculturalism, do you think that construcción del multiculturalismo, certain social actors ¿piensas que algunos actores sociales can be pueden ser instrumentalized? instrumentalizados? What could be the inputs? ¿Cuáles serían sus impactos?
of the institutionalization of certain de cultural la rights. institucionalización de algunos derechos culturales. Sí. A ver, yo creo que puede existir una instrumentalización de todo tipo de temas. Cuando hablamos de cultura, de identidad, etc. La instrumentalización es un término bastante negativo. A ver, yo no estoy a favor de que ciertas identidades se impongan sobre la gente para los objetivos o la intencionalidad de otras personas, incluyendo sus proyectos políticos. Por ejemplo, seguramente no seréis demasiado conscientes de esto en España, pero en la Gran Bretaña hemos tenido un movimiento político, especialmente en los años 70 hasta los años 80, un movimiento político antirracista, en el que sus defensores, de manera muy fuerte, argumentaban que cualquiera que no fuese blanco era negro y que esa era su identidad fundamental. Esa era su identidad fundamental antirracista. Pues bien, había otras identidades negras que se relacionaban a personas de descendencia africana, cuando decían lo negro es bello, yo soy negro y orgulloso, llevaban el estilo de corte de cabello afro, etc. Sin embargo, el tipo de movimiento antirracista al que me estoy refiriendo también insistían en el hecho de que todo el mundo en la Gran Bretaña, que no fuese blanco, era negro. Y si tú decías, no lo soy, entonces había algo que no encajaba, era algo malo en la persona que decía que no era negra. Yo fui una de las primeras personas en público y en mis escritos que decía, oye, perdonadme, pero yo no soy negro. Y me dijeron, bueno, no eres blanco. Exacto, no soy blanco, pero tampoco soy negro. Claramente debería dárseme un cierto espacio para afirmar mi propia identidad de grupo. No me estoy refiriendo a una identidad idiosincrática individual, mi identidad personal como padre o como persona que apoya el Barça o lo que sea. No, me estoy refiriendo a una identidad etnocolectiva, una identidad que se deriva a nivel social, antirracista. Pues bien, este fue un tipo de instrumentalización a la cual yo me opuse. Que algunas personas dijesen, no, todo aquel que no sea blanco es negro, porque sí que tenían algunos argumentos para decir esto. Su argumentación era o se relacionaba con la eficiencia de la intencionalidad política. Decían, si todos presuponemos que tenemos una única identidad, entonces podremos tener un movimiento único, un proyecto único y una agenda única, y entonces podremos convertirnos en una fuerza poderosa. Pero esto niega a las personas su derecho de ser lo que quieren ser. Y de hecho, a eso se le llama instrumentalización. Por otra parte, existen personas que piensan o que se autodefinen como musulmanes y que no son muy religiosos. No van a la mezquita y no rezan demasiado a menudo, pero forman parte de las familias musulmanas, algunas de las cuales son muy religiosas, y se pueden unir en distintos acontecimientos. Y lo que estoy diciendo de los musulmanes es exactamente aplicable a los judíos, a los cristianos también. Eso lo digo, lo he dicho en mi ponencia. Ahora bien, el hecho de que alguien tenga un sentido de identidad judía sin ser religioso por ello, quizás porque por el recuerdo, la memoria del Holocausto y su determinación de permanecer unidos como pueblo judío, yo a eso no lo llamo instrumentalización. Yo a eso lo llamo la formación de una identidad judía que puede cambiar con el tiempo y que puede ser más o menos religiosa, o de manera similar con los musulmanes, cristianos, hindúes, sikhs, etc. Por lo tanto, si alguien se autoconsidera como parte de una identidad de comunidad religiosa, por lo que podríamos llamar
a lo que podríamos llamar una intencionalidad política, como por ejemplo la memoria y el recuerdo del Holocausto, el apoyo al Estado de Israel o el bienestar de los musulmanes globales, lo que llamamos la Umma. Pues bien, sí, eso depende de ellos. Y existen muchas acciones como esta que están ocurriendo. No hay nada malo en ello. Yo a eso no lo llamo instrumentalización. Por lo tanto, sí, puede existir una instrumentalización de las ideas. Y en mi pregunta anterior yo me estaba refiriendo a los predicadores radicales o radicalizados que ciertamente distorsionan e instrumentalizan el Islam para sus objetivos políticos de una manera que es claramente errónea, ilegal y criminal. Por lo tanto, sí, pero no todas las identidades religiosas son meramente instrumentalizadas si no tienen aspectos no religiosos. Una de las cosas que está creciendo en Europa Occidental, y estoy bastante seguro de que también está creciendo este movimiento en España y en Cataluña también, es que algunas personas empiezan a pensar en sí mismas o en autoconsiderarse cristianos, pero sin ser demasiado religiosos. En parte debido a que hay muchas personas que dicen que son musulmanas o judías. Porque claro, las identidades son siempre, están siempre en un campo relacional mutuo. Es decir, están en un diálogo el uno con el otro, reaccionan el uno ante el otro e intentan modificarse mutuamente. De manera que existen todo tipo de relaciones entre distintos tipos de identidades. Por lo tanto, si tú tienes bastantes personas que dicen, somos musulmanes, esta es nuestra identidad más importante y esto implica alguna cosa en relación a lo que nuestros hijos e hijas deberían o no deberían hacer en la escuela, se les debería dar comida halal o no deberían participar en el culto cristiano, entonces no sería sorprendente si otras personas que no eran particularmente religiosas empezasen a decir, muy bien, esto lo entendemos, pero bueno, nosotros somos cristianos y nosotros quisiéramos que nuestro patrimonio, legado y herencia cristianas tengan un cierto estatus cultural o, lo que es más habitual, tengan un estatus, que ese estatus cultural actualmente existente no se diluya, no se marginalice, no se margine o no desaparezca. Yo a eso no lo llamo instrumentalización. Es decir, existen ciertas comprensiones estrechas de la religión que dicen que la expresión política de una identidad religiosa es una instrumentalización. Yo esto no lo estoy diciendo, yo no lo digo, y por lo tanto tenemos que distinguir entre las identidades colectivas que la gente siente que son suyas y que quieren ver proyectadas y protegidas en el espacio público, y las manipulaciones de identidades religiosas u otras que son impuestas sobre las personas o que consisten en la distorsión o incluso en el engaño de las personas. Esta sería mi respuesta. Muchas gracias. Y quizá para ir cerrando ya una última pregunta por la hora, que es la siguiente. Preguntan, ¿cuál es el papel de la clase social en su conceptualización del secularismo político? ¿De qué manera la agenda del secularismo político aborda las desigualdades sociales y la estratificación? Yeah. Vale. Well, No. I mean, class is a very A ver, la clase social, la clase es una característica importante de nuestras sociedades, quizás de todas las sociedades, pero ciertamente de nuestras sociedades. Y yo no quisiera negar esto en absoluto, pero tiene implicaciones. En relación al tipo de estatus que distintas personas tienen, o bien dentro de una religión, o en algunas religiones pueden ser consideradas como las élites, los de clase social elevada y los otros clase social trabajadora, etc. Ahora bien, yo no creo que el laicismo político en sí mismo tenga algo específicamente que ver con la clase social. Sinceramente, no veo ninguna conexión o en particular. Por ejemplo,
Y esto no es exactamente lo mismo que el laicismo político, pero espero que ilustre lo que estoy intentando expresar. Los musulmanes en Europa Occidental, incluyendo Cataluña y España y la Gran Bretaña, disfrutan, digamos, tienen un perfil de clase social inferior. Estoy hablando de los promedios, ¿eh? Tienen un perfil de clase social inferior que los cristianos o los judíos o los laicos. Pero no hay nada que tenga que ver con la religión o con el Islam que exija esto. A ver, existen buenas razones, algunas de las cuales seguramente estaréis estudiando en vuestro proyecto sobre la migración. Existen buenas razones para entender por qué algunas comunidades están en una situación de menos privilegio, de desventaja o incluso estigmatizadas y se convierten en sociedades o en comunidades segregadas. Todo esto lo podemos entender el papel que desempeña la religión. Y esta es otra forma de instrumentalización, como la islamofobia. Podemos entender cómo las identidades religiosas o la identidad religiosa puede ser una forma de discriminación. Y entonces, la clase social y la religión, de alguna manera, se pueden conectar en la mente de las personas. Si tú le dices a una persona, mis hijos van a una escuela en la que hay una mayoría de niños musulmanes. Ay, musulmán, pensarán. Seguramente será una escuela de gente de clase trabajadora o de trabajadores agrícolas o de tenderos de tiendas pequeñas. Significará que no son ni médicos, ni científicos, ni de directores de empresa. En ese sentido, la clase social puede asociarse a las desigualdades religiosas y puede reforzar e incluso empeorar dichas desigualdades. O sea que ciertamente esto lo puedo ver. Esto forma parte de nuestra situación. Muchos sociólogos esto lo quieren enfatizar. Pero yo no veo que el laicismo o el tipo de laicismo moderado al que me estoy refiriendo, que tiene un espacio para la religión organizada como bien público, pueda crear esto. De hecho, podría ser un aportador, una manera de contribuir a resistir a esto. Una de las cosas que tenemos en la Gran Bretaña, que yo creo que es un desarrollo muy positivo y que no ha sido reconocido todavía, son distintos tipos de alianzas entre distintas fes y alianzas entre distintos tipos de activismos. Personas que vienen de distintas comunidades religiosas para trabajar en aras de sus comunidades locales, de su zona local, su ciudad, su barrio, de su región. Y se implican en la economía y en la política y quizás en los estándares educativos bajos en algunas escuelas estatales. Tratan sobre estos temas y trabajan juntos y proponen distintas formas de prejuicio como el antisemitismo, la antislamofobia y el prejuicio racial, el racismo, etcétera. O sea, lo denuncian. Y en este sentido, la religión puede ser un recurso para resistir distintos tipos de divisiones y posiblemente incluir también las divisiones de clase social y las desigualdades de clase. Pero, por supuesto, como digo, también puede ser utilizado para reforzar dichas desigualdades. Es por eso que yo digo que los temas relacionados al laicismo y la clase social no existe una conexión necesaria. Existen conexiones contingentes sociológicas, tanto para bien como para mal, y debemos, por supuesto, alentar las positivas, las buenas. Y yo estoy muy a favor de estas alianzas entre distintas comunidades de fe, ciudadanos que se unen en la sociedad civil en organizaciones benéficas o en grupos de campaña, haciendo campaña en favor del medio ambiente, en campaña contra la pobreza o en campaña contra el hecho de que haya personas sin techo, ayudando a las personas mayores, digamos, que brinden apoyo, más que apoyo, a estas actividades organizadas desde un punto de vista religioso dentro de un marco referencial laico para alcanzar objetivos
laicos, como por ejemplo el medio ambiente o la pobreza. Pero yo no estoy diciendo que el laicismo trate sobre esto, ¿eh? O que el laicismo trate sobre el refuerzo de las clases sociales o de las clases más altas. No digo eso. Pues muchísimas gracias, doctor Mudud. Ha sido un placer poderle tener con nosotros, una excelente presentación y le agradecemos muchísimo su tiempo. Sin más, muchas gracias. Yes, I hope so too. Thank you. Espero veros de nuevo pronto. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, profesor Tariq, por su conferencia en la que nos ha desvelado la problemática acerca del laicismo político, nos ha permitido reflexionar sobre el desafío multiculturalista, ¿no? Como les decía al principio, llegamos al final del ciclo Predeim y es el momento de hacer balance de lo que han sido estas 5 jornadas que nos han reunido alrededor de la reflexión de los procesos de radicalización y extremismo violento. Pero antes les proponemos poder visionar un breve documento que a modo de resumen visual ilustra una parte del camino recorrido. Adelante con el vídeo, Claudio, por favor. A este ciclo de conferencias, en primer lugar, pretendemos hacer una lectura situada y comparativa, señalando los retos existentes en los procesos de radicalización y extremismo violento, analizar el papel de las familias y la comunidad, la relevancia de los medios de comunicación y también el análisis y reflexionar alrededor de lo que se podría considerar buenas prácticas en este ámbito. Nosotros estudiamos algo que es un poco tabú, porque hablamos de radicalización en el sentido de patología psicológica de un actor y olvidamos el papel de la ideología. Y cuando tú ves un poco la oferta de ideología que existe en el mundo del Islam político, tú ves que hay un Islam que corresponde más o menos a la toma en cuenta, a la traducción de la injusticia social en un combate político. En nuestro ámbito de trabajo consideramos el terrorismo y la violencia política como un fenómeno propiamente político. En él comparamos los nuevos tipos de organizaciones violentas y terroristas con los que conocíamos como viejo terrorismo. Uno de los factores más importantes en este cambio hacia nuevas organizaciones o lo que denominamos nuevo terrorismo y nuevas organizaciones violentas es el impacto de Internet y de las nuevas tecnologías en la radicalización, en los procesos y también en el reclutamiento y el adiestramiento. Ansiedad que compartimos, como ahora también Alexandra estaba recordando, de que parece que cada vez que nos reunimos quedamos hasta cierto punto frustradas y frustrados porque no hemos dado con la clave para solucionar ese problema sobre el que seguimos reflexionando, ¿no? Pero en este sentido yo creo que lo que estamos ahora mismo es desplazando el problema inicial hacia planteamientos más complejos, por lo tanto no hay que perder la esperanza que aprenderemos mucho. Creo que es importantísimo que el mundo académico y la realidad del día a día trabajen de forma unida, porque realmente el académico está destinado a o dedica su tiempo a pensar, a estructurar teoría y metodología, y el profesional, digamos, de la trinchera pues es el que ha de aplicar. Muy bien. Bueno, me gustaría en primer lugar dar las gracias a Claudio Rojas, fotoperiodista del CERN Migraciones de la UAB, por el trabajo realizado, ¿no? Y por el producto final que habéis podido contemplar, ¿eh? Como os decía, el documento ilustra una parte del camino recorrido, porque el camino ha sido más largo, ¿no? Es un camino que hemos recorrido entre el CERN Migraciones de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Consorci de Benestar Social del Ripollès,
Un camino que empezó en Ripoll cuando realizamos 3 jornadas de reflexión a puerta cerrada hace ya 2 años, ¿no?, en la que participaron cerca de 50 personas, profesionales, académicos y gestores de políticas públicas del ámbito local, comarcal y autonómico, y donde pudimos trabajar y reflexionar de manera rigurosa a través de una serie de conferencias y en grupos de discusión alrededor de 3 ámbitos, de 3 dimensiones: la protección, es decir, la prevención; un segundo ámbito, el de la detección; y un tercero, el de la intervención paliativa en los procesos de radicalización y extremismo violento. Intentábamos dar respuesta a 4 cuestiones. La primera, ¿cuáles se consideraban los principales factores de riesgo que conducían a estos procesos? La segunda, ¿cuáles podrían ser los principales factores de protección y qué estrategias se podían utilizar? La tercera, ¿qué estrategias podíamos poner en marcha para detectar las personas que están cayendo en estos procesos y cómo intervenir en ellas y en los grupos que están iniciándose en estos procesos? Parte de los resultados y de las respuestas a estas preguntas pueden encontrarse en un informe previo y un informe final, del proyecto Versuna Identidad Colectiva Pluricultural, en la que estuvimos trabajando también con la Escuela de Administración Pública de Cataluña, y en la actualidad se encuentra en su página web. Pero continuamos nuestras reflexiones, ¿no? Nuestro trabajo en el Palau Macaya continuó con la realización de estas 5 jornadas que empezaron el 19 de noviembre de 2019 en formato presencial y que por motivos de la pandemia de la COVID-19 se han alargado hasta el día de hoy en formato virtual. Me gustaría poder dar las gracias a la Caixa y al Palau Macaya por la ayuda que nos ha brindado a lo largo de todo el ciclo y por el apoyo que supuso cuando se nos concedió la posibilidad de realizar el proyecto en la 4ª convocatoria del Palau Macaya. Gracias, pues, por las facilidades, por el acompañamiento que nos ha ofrecido a lo largo de todo el ciclo. A través de estas jornadas hemos podido reflexionar sobre los factores de prevención y de riesgo, los grandes retos en los procesos a los que nos referimos y el papel que en ello juegan las familias, las instituciones, las comunidades y los medios de comunicación. Y conocer también buenas prácticas de intervención a escala global y local. Hoy hemos finalizado el ciclo con esta lección que nos daba el profesor Tariq Moudud, profundizando sobre las nociones de multiculturalismo, secularismo y ciudadanía. Pero a lo largo de este ciclo hemos contado con especialistas sobre el tema, académicos, representantes institucionales y técnicos que han puesto sobre la mesa la complejidad del fenómeno. Hemos conocido, por ejemplo, experiencias relevantes en este ámbito como el Plan Marc d'Intervenció Comunitària de Ripoll, la Estrategia Municipal para la Prevención de las Radicalizaciones Violentas del Hospitalet o los resultados de las RAIC Practices, o bien las acciones que se realizan desde el Proyecto de Desarrollo Social Local y el acompañamiento individual y comunitario que se desarrolla entre los jóvenes en la región metropolitana de Toulouse. Experiencias que nos han contado las personas que están al frente de su desarrollo y que conocen perfectamente el día a día en los territorios. Pero también hemos tenido espléndidas aportaciones de periodistas, académicos y académicas y representantes institucionales que centran su trabajo diario en la comprensión del fenómeno. Resulta difícil poder extraer de forma breve unas conclusiones de las aportaciones de todos ellos, del largo camino de más de 2 años que hemos recorrido, pero sin duda las personas que han participado han aportado conocimientos, datos empíricos y motivos de reflexión relevantes, ¿no? Sí, el profesor Jérôme Ferret apuntaba en la primera de las conferencias del ciclo la necesidad de distinguir entre ideas radicales y acción radical, así como entre la radicalización como fenómeno psicosocial y personal, como proceso político o como paso a actos violentos contra las instituciones y la sociedad. Ninguna evidencia científica sostiene que existe una relación directa entre el componente ideológico y el componente conductual. De hecho, citaba también Musa Burekba, un famoso estudio de McLeod y Moskalenko, que concluyeron que el 99% de los individuos que tienen opiniones radicales no tienen una conducta violenta, mientras que muchos de los que participan en acciones radicales no tienen necesariamente una ideología radical. Para Ferret, la radicalización se sitúa no en los márgenes, sino en el corazón de las lógicas sociales del individuo en el mundo, en toda su subjetividad, lo que nos permite alejarnos de análisis demasiado psicológicos, patológicos, represivos, individualizadores o monocausales. Como Ferret, todas las personas que han participado en el ciclo apuntaban a que estamos ante un fenómeno causal, ante un proceso de radicalización, que es multidimensional y que para el profesor Moyano el radicalismo no es un problema cualquiera, sino que es el problema, ¿no? Un problema, un fenómeno que Musa Burekba
afirmaba que, aunque alimentado, no es provocado solo por las situaciones de desigualdad, por la pobreza estructural, ni es debido a debilidades psíquicas, como algunos suponen, sino que es fruto de un proceso dinámico marcado por elementos relacionados con las trayectorias de los individuos que la viven, con su entorno cercano, así como vinculado con las tendencias globales. Situaciones globales, derivadas de las dinámicas de poder entre las potencias internacionales y de las luchas regionales para conseguir objetivos políticos y económicos, como las que nos describía la periodista exiliada iraní en España, Nazanin Arbanian, y como también hacía el profesor Masoud Sharifi. Dicho de otra manera, la radicalización y el extremismo violento es un proceso multidimensional en el que intervienen factores de varios niveles, individuales, relacionados con el entorno, relacionados con la sociedad y el mundo. Nos decían los conferenciantes y las conferenciantes también, nos faltan datos que permitan caracterizar el proceso de radicalización, que permitan cuantificar este fenómeno o establecer algunas características propias de los individuos radicalizados. No tenemos datos que permitan afirmar con certidumbre que tal factor, en tal contexto o tal otro, juega un papel clave en el proceso de radicalización y, como consecuencia, no existe una caja de herramientas, nos decía Musa Bureikba, que permita prevenir la radicalización. Y esto nos conduce a replantearnos las dificultades, las problemáticas y las implicaciones directas e indirectas que existen alrededor de los protocolos y medidas de detección, y reflexionar sobre el significado y las problemáticas de los indicadores que se configuran para esta supuesta detección. La profesora Asha Bacha nos apuntaba que el camino hacia la radicalización violenta no es el mismo para todos los casos. Afirmaba que los intelectuales belgas la han descrito desde diversos prismas y que, tal como reconoce Dassetto, exponía que el proceso es la intersección de varios ejes, el eje de la experiencia, el eje del tejido social y el eje cognitivo. Es decir, se trata de un continuum que abarca desde la percepción que la persona tiene de sí mismo, de su vida, de su futuro y del mundo que le rodea, una percepción negativa, en estos casos, hasta el sentimiento de frustración e insatisfacción con su tejido social. La periodista Alexandra Hill afirmaba en la misma línea que el entorno es un factor determinante en el proceso de radicalización, como lo demostraba un estudio europeo que analizaba 197 casos. Alexandra Hill aseguraba, sin embargo, que los casos de radicalización que ha estudiado muestran factores comunes, tales como la edad de los reclutados, la búsqueda de una identidad o de un proyecto vital. El profesor Hans-Peter van der Broek nos exponía, por su parte, el resultado de las investigaciones que en Holanda se han realizado sobre los procesos que hemos tratado, y recogiendo las aportaciones de Van Sant, afirmaba que aunque ninguna investigación consigue demostrar fehacientemente que exista algún método infalible para predecir si una persona con ideas extremas evoluciona hacia posturas violentas, se detectan varias características que muchos extremistas o sus familias tenían en común. Reflexionábamos así también sobre el papel de las familias. El doctor Jérôme Ferret, al respecto, nos proponía, entre otras, la idea de extremización familiar y de la radicalización también como una continuación de un recurso familiar humillado. Y nos adentrábamos también con Fátima Langet en el papel de las mujeres. La profesora nos decía que aunque los hombres tienen más visibilidad, ellos no tienen la prerrogativa de la radicalización y el extremismo violento. Las mujeres nunca se han quedado atrás, afirmaba, y exponía que durante mucho tiempo las presuposiciones sobre los perfiles y las motivaciones de los extremistas violentos han hecho que la noción de género no sea tomada en cuenta en los estudios sobre el tema de la radicalización violenta y su representación. Las conferenciantes también nos proponían la necesidad de hacer frente de forma activa a los discursos del odio y apuntaban que la impunidad que tienen algunos de estos discursos rompe los marcos de convivencia y los derechos democráticos, porque ponen en duda la igualdad y criminalizan la diversidad. Y este se convierte en un primer paso que puede derivar hacia la radicalización. De ahí también la importancia, apuntaban en algunas de sus aportaciones, de crear contranarrativas, de la necesidad de favorecer la desilusión ideológica, de la que nos hablaba el profesor Moyano, cuando apuntaba a las 3 acciones a desarrollar dirigidas a la prevención y la intervención psicosocial con personas en situación de riesgo. Favorecer la desilusión ideológica, tal como el profesor Moyano afirmaba, pasaría por abordar los aspectos comunicativos y ofrecer narrativas convincentes que deslegitiman la violencia. Pero, como nos decía también en su intervención Gemma Piñol,
recogiendo las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, la creación de sociedades abiertas, equitativas, inclusivas y pluralistas basadas en el respeto completo de los derechos humanos y con oportunidades económicas para todos son la mejor alternativa al extremismo violento. La frase recoge ideas claves que deben ser defendidas en el ámbito de las sociedades democráticas, como la equidad, la inclusión, el respeto a la pluralidad o los derechos humanos, y apunta también que se debe actuar preventivamente para evitar o como mínimo minimizar las fracturas sociales que pueden llevar a la radicalización. La prevención de la radicalización violenta pasa por una educación en los valores de tolerancia y respeto a la diversidad, algo que, como afirmaba también Alexandra Hill, se considera esencial para crear una red de seguridad desde la que construir sociedades resilientes. Ahora bien, estas premisas resultan una condición necesaria, pero no una condición suficiente, como hemos visto, para explicar los procesos a los que nos estamos refiriendo. Para la profesora Bermejo, resultaba necesario incorporar la idea que la gestión de los procesos de radicalización violenta debe incluir la sociedad en su conjunto. Los individuos o grupos no se radicalizaban, afirmaba, fuera de un contexto y su rehabilitación e inclusión debe pasar por trabajar con y en esos contextos de los que han salido y a los que deben volver para reintegrarse en la sociedad.